Hoy arrancamos esta jornada de jueves, les decía, con un sentimiento de dolor y de pesar. Y vamos a empezar desde este espacio en donde hemos sido siempre muy críticos con respecto de la forma de las formas en general de hacer periodismo o de hacer política de Fernando Villavicencio. Hoy vamos a dejar de lado cualquier tipo de apasionamiento para tratar de analizar con mucha seriedad y con mucho equilibrio lo que ha pasado en las últimas horas en este país. Ayer era una jornada más de campaña electoral para muchos, en especial para los 8 candidatos presidenciales y vicepresidenciales que seguían o siguen recorriendo el país. Hasta ayer estábamos a 11 días de las elecciones, a 4 del día del debate. Hay que empezar quizás mencionando lo último, a partir de esta suerte de declaración que han hecho las autoridades pasada la medianoche de ayer, de que las elecciones no se van a suspender. Entonces el calendario electoral sigue. Pero ayer, mientras los candidatos estaban en sus recorridos, en sus actividades, uno de esos candidatos justamente era Fernando Villavicencio, quien estaba saliendo de un mitin político organizado en el Coliseo del Colegio Anderson, que queda en la zona norte de la ciudad de Quito. Muchos de ustedes lo ubicarán de inmediato, ¿no? Está en la avenida Gaspar de Villarroel y Amazonas, muy cerca del sector conocido como La Y. Y pasadas las 18 horas, 18:20, 18:30, el primer reporte que había visto de lo sucedido la tarde de ayer fue justamente en el medio digital La Posta, que queda muy cerca también de donde ocurrió este atentado. Y en un principio se hablaba justamente de eso, de un atentado, de que se había registrado una ráfaga de balas, una balacera, en el sector donde se estaba desarrollando este evento político del movimiento Construye, del cual Villavicencio era su candidato presidencial. E inmediatamente se empezó a especular a partir de un par de tweets, el primero de alguien muy cercano a Villavicencio, que es Cristian Zurita, quien decía: mataron a mi amigo. Se empezó a especular con respecto del asesinato ya del candidato, y después vino la lamentable confirmación de la noticia. Ayer asesinaron a Fernando Villavicencio, y desde este espacio y de manera personal, esto no puedo dejar de hacerlo también personal, quiero expresar mi absoluta y sincera solidaridad con su familia, con sus amigos, con sus colaboradores, con sus simpatizantes, porque más allá del político, hoy han eliminado y han asesinado a una persona, un ser humano que tiene hijas, hijos, una familia, una esposa, hermanos, tíos que ayer, por cierto, estaban indignados por toda la ola de violencia y de inseguridad que vive el país. Y ya nos vamos a referir a eso también, porque hay que ir, digamos, analizando cronológicamente todo lo que sucedió ayer y que dio como resultado las reacciones de este evento triste, lamentable, que hoy está viviendo el país. A la par que expreso obviamente mis sentidas condolencias y la de todos, creo que hablo a nombre de todos quienes forman parte de Radio Pichincha, porque insisto, esto no tiene nada que ver con banderas políticas, ni tiene nada que ver con la forma de hacer periodismo o de activar en política. Esto tiene que ver con una cuestión de humanidad. Y más allá del político, repito, ayer han asesinado a una persona que tiene familia, que tiene amigos, pero que también era candidato. Y hace algunos días atrás, cuando informábamos sobre el asesinato de el alcalde de Manta, de Agustín Intriago, hecho que ocurrió
a finales del mes pasado, entre el 23 y 24 de julio, uno pensaba que ya, con eso habíamos tocado fondo. Y lamentablemente no. Y hoy tenemos que lamentar la muerte de un candidato presidencial. Eran, o son, apenas 8 binomios presidenciales y han asesinado a uno. A finales del mes anterior mataron a un alcalde y semanas antes del asesinato del alcalde de Manta habían matado a un concejal en Esmeraldas y habían asesinado también a un candidato a la Asamblea Nacional en Esmeraldas también, en Quinindé. Recuerden ustedes el hecho en contra de Rider Sánchez, en contra de Jairo Laya, concejal de Esmeraldas, más lo de Intriago, más todos los eventos de violencia que han sucedido antes, durante y después, por ejemplo, de las elecciones de febrero pasado, de las seccionales. Y con el asesinato de una autoridad en funciones, como era el alcalde de Manta, uno creía que ya, no podíamos caer más bajo, que la cosa se había puesto demasiado seria, muy brava, y que finalmente el gobierno nacional y las autoridades encargadas de la seguridad de este país iban a hacer el mínimo esfuerzo porque esto cambie. Y porque la espiral de violencia y la inseguridad se reduzca un poco. Y tratar de controlar en algo este desastre al cual nos han conducido durante los últimos años. La confirmación de la muerte de Fernando Villavicencio es no solo un atentado en contra de él, de su familia y de su organización política, y esto lo voy a decir con toda la contundencia del caso porque así lo amerita. Lo sucedido ayer es un atentado en contra de la democracia de este país. Han asesinado a un candidato presidencial. No me importa si el hombre estaba segundo, tercero, cuarto o último en las encuestas. Eso es lo de menos, porque además mucho se empezó a especular también con respecto de quién podría capitalizar sobre la muerte de Villavicencio, qué candidato es el que tiene el mejor discurso, el más radical sobre el tema de la seguridad, a quién le conviene la muerte de Villavicencio. No, señores, eso en este momento es lo último en lo que tienen que estar pensando. Porque sí, como decía también alguien en la transmisión, y yo coincido plenamente, ya fue muy, y lo dije cuando pasó lo de Intriago, lo dije, y ustedes lo van a recordar bien si es que han seguido los comentarios en los últimos días. Sí, es muy lamentable que asesinen a un alcalde, hoy es muy lamentable que asesinen a un candidato presidencial, pero no hay que olvidarse que todos los días en este país matan, asesinan, secuestran a gente inocente. Y ayer justamente empezaba la jornada con el secuestro de una decana universitaria, ¿no? Entonces, todos los días en este país tenemos que lamentar el asesinato de alguien, que no son personas conocidas, que no son actores políticos todos, que no son influenciadores, que no son periodistas. Sí, es verdad, todos los días en este país tenemos que lamentar la muerte violenta de alguien, incluidos los privados de libertad, ojo. Pero hoy estamos hablando de que asesinaron a un candidato aspirante a la presidencia de la República. Y este es un golpe artero, muy grave y muy profundo a la ya débil democracia de este país. Una democracia que tiene que verse fortalecida, ¿saben con qué? Simple, la fórmula es muy sencilla, con más democracia. De aquí en adelante, y fíjense las coincidencias de la vida de estos días, les había dicho que al gobierno lo único que le resta en adelante es evitar que sigan matando ecuatorianos. Bueno, ayer no lo hicieron. Permítanme, por favor, también ser muy crítico de
la forma en la que el Estado está tratando de garantizar la seguridad de los candidatos. Hace algunos días atrás, Radio Pichincha había publicado una nota que tiene que ver con la seguridad del candidato Villavicencio, que al Estado la seguridad de Fernando Villavicencio le costaba no menos de $15,000 mensuales. Lo último es el costo de la seguridad, ¿ya? Pero partamos de ese hecho para saber cuánta gente, qué equipo es el que tenía detrás Fernando Villavicencio para que le puedan brindar seguridad. Habían oficiales y había gente de tropa de la Policía Nacional que estaba al frente de la seguridad de Villavicencio. Seis sargentos y un oficial, al menos 7 personas, eran las que formaban parte de la custodia de Fernando Villavicencio. ¿Qué pasó con su equipo de seguridad? La primera pregunta que, viendo además las imágenes que empezaron a circular en redes sociales, cuando sale precisamente Villavicencio del Coliseo, le sacan por la avenida principal, le suben en una camioneta doble cabina estándar, no es un carro blindado, no es el vehículo en el que por lo general se le sabía ver a Fernando Villavicencio recorrer el país. Lo suben en una camioneta estándar, doble cabina, en la que probablemente pueden andar ustedes o puedo andar yo. Él se sube a la camioneta y los custodios, su seguridad, lo que hace es cerrar la puerta. Al primer disparo lo que hacen es agacharse, además. No hacen nada más. Bueno, también tienen que proteger su vida, por supuesto, sí. Pero se supone que un guardaespaldas o un custodio de la seguridad está para proteger no solo su vida, sino la persona a la que están cuidando. Ellos sí portan chalecos antibalas, armas y demás. Y lo otro es, ¿por qué no había nadie del otro lado de la camioneta, de donde propinan los disparos que impactan sobre la humanidad de Villavicencio? O sea, la camioneta se parquea, sentido oriente-occidente, y del otro lado de la camioneta no había absolutamente nadie más. Y de lo que sé hasta el momento, sé que hay ráfaga como de 40 balazos, creo que encuentran 40 casquillos o evidencias balísticas en el lugar. Pero no le matan al chofer, por ejemplo, de lo que entiendo hasta ahora, sino que impactan, digamos, los tiros más certeros a Villavicencio. Y de su equipo de seguridad, yo en este momento no sé si es que hay alguien más que haya resultado o fallecido o herido, pero de lo que le escuchaba al profe en la nota, por favor, Javi, Esteban, me corrigen si cometo ahí una imprecisión, por favor. Muere Villavicencio. Y hay algunas otras personas heridas, 9 personas heridas adicionalmente, pero los tiros certeros contra Villavicencio. Y al otro lado de la camioneta, por donde disparan, no había nadie más, ni en el frente, ni en la parte lateral de la camioneta. No había nadie más. Ha circulado un audio que le atribuyen algunos medios de comunicación y periodistas a la esposa del señor Fernando Villavicencio. No lo vamos a pasar nosotros porque no nos consta. Yo no tengo certezas de que ese audio corresponde a la señora Verónica Zarauz y nuestro equipo tampoco tiene confirmación de que ese audio pertenece a la esposa de Fernando Villavicencio. Pero adicionalmente hay declaraciones tanto de la tía de Villavicencio como de su tío. Perdón, corrijo, la hermana. La hermana de Fernando Villavicencio, que además salió en televisión abierta y que hubo un canal de televisión que cuando la señora empezó a responsabilizar al gobierno de lo sucedido,
cortaron la transmisión. Y su tío, que denunciaron algo parecido a lo que dice la señora a la que le atribuyen el audio, que por cierto ha tuiteado ya hoy, 6:57 de la mañana, Verónica Zarauz: a mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país. Eso es lo que ha dicho la esposa, pero yo no le he visto ni en video, ni más allá de ese audio que ha circulado y que, como insisto, no, al menos nosotros no tenemos confirmación de que sea original y sea real el audio, ¿no? Pero después lo dice la hermana de Villavicencio y su tío, de que el equipo de seguridad del candidato falló a la hora de salir del lugar en donde estaban. ¿Podemos escuchar a los familiares, por favor? Empecemos por la hermana, entonces. Demandamos a este gobierno que este crimen execrable no quede en la impunidad y lucharemos ante organismos internacionales para que esto salga a la luz. ¿Qué justicia está pidiendo? No puede haber más impunidad. La justicia, pues, que la transparencia, que esto se investigue hasta las últimas consecuencias. No pueden. ¿Por qué le callaron a Fernando? No tuvo protección adecuada. No tuvo la protección adecuada. Ni la camioneta que le dio la policía no tiene ningún tipo de seguridad. Esto fue un complot. Yo estuve presente. Muchas balas. Nos enteramos de que el que asesinó a Fernando y a algunas otras personas hirió y también asesinó, le llevaron detenido a la fiscalía y nos acabamos de enterar que esa persona, el asesino, fue asesinado, o sea, le acallaron la voz. En la fiscalía, le acallaron la voz. ¿Y la seguridad? Y eso nos preguntamos, Claro, entonces, ¿por qué le acallaron la voz del asesino? ¿Quieren ocultar a los intelectuales? A los intelectuales del asesinato este. Pues esto no se quedará en impunidad. Vamos a exigir que esto se llegue hasta las últimas consecuencias. Y el gobierno, el ministro del Interior, tiene que responder por este asesinato. Por supuesto, las autoridades nacionales, el gobierno, los encargados de la seguridad tienen que responder sobre este asesinato, desde luego. Hay cosas claves que dicen los familiares de Fernando Villavicencio. Y la hermana Alexandra dice, además de que ella estuvo ahí, que espera que se haga justicia y que se investigue, pero además que no tuvo la protección adecuada y que todo fue un complot. ¿Complot de quién si la seguridad de Fernando Villavicencio estaba a cargo de la policía? Es decir, a cargo del gobierno nacional y sus cuerpos de seguridad. Hay otro video del tío de Villavicencio, en donde afirma que el perfil de riesgo del candidato era del 96 o 97%. Y después de una cosa muy extraña, es que aparecen los familiares de Fernando Villavicencio afuera de las oficinas de criminalística y de medicina legal, denunciando que les impedían ingresar a ver el cuerpo de Fernando. En este momento de medicina legal nos han llamado a que viniéramos a ver el cuerpo de nuestro familiar, de mi sobrino Fernando Villavicencio. Nos topamos aquí y no nos permiten pasar a ver su cuerpo. ¿Cómo es eso? ¿Qué se está tratando de ocultar? ¿Qué órdenes han dado para que no se nos permita pasar a medicina legal? Lo único que queremos es ver su cuerpo. Ya lo han matado, ya está muerto. Los familiares necesitamos pasar a medicina legal. ¿Cuál es el problema? Y nos dicen aquí que tienen órdenes de no hacer pasar a la familia. ¿Cómo es eso? Exigimos en este momento que se resuelva el problema. Queremos pasar a medicina legal, a ver el cuerpo de nuestro familiar, de mi sobrino. Responsabilizamos al ministro del Interior. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está ocultando? ¿Qué es lo que se está ocultando? Obviamente entendemos también el profundo dolor que deben en este momento sentir los familiares. Claro, y la indignación de no saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se pregunta precisamente el tío de Villavicencio. Quien además denunciaba en el video anterior algo que
sobre lo cual tienen que explicar también la policía y la Fiscalía del Ecuador. Porque logran capturar a uno de los sicarios en ese preciso momento. De hecho, hay un video que está circulando en redes sociales que lo hacen desde un edificio que está al frente de la clínica en la que atienden a Villavicencio, a donde entiendo, además, por palabras de Carlos Figueroa, un colaborador muy cercano de él llega sin vida a esta clínica, en donde se ve que logran interceptar al sujeto, lo patean en el piso, lo detienen, lo capturan. No sé cómo es que resulta herido el hombre, no sé si en el medio del cruce de balas, no sé, bueno, la cosa es que logran detenerlo. Era uno de los sicarios. Lo llevan a la unidad de flagrancia y el tipo muere en la unidad de flagrancia, cuando lo que tenían que haber hecho es llevarlo a una casa de salud para algo elemental, para lo que decía el tío de Villavicencio, para salvarle la vida y que el hombre además declare quiénes fueron los que le contrataron, los que le pagaron, los que le buscaron para que a la larga concreten con el sicariato que le cuesta la vida a Fernando Villavicencio. Pero no, lo que hacen entre policía y fiscalía es llevar a este sicario hasta la unidad de flagrancia y después circula la foto del tipo tendido en el piso sin vida. Bueno, después se ha llevado adelante todo un operativo en distintos rincones de la ciudad. Podemos revisar el hilo de la fiscalía. Ahí explican, ¿no? Un sospechoso que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad fue aprehendido y trasladado malherido a la unidad de flagrancia. ¿Cómo es que le trasladan malherido a la unidad de flagrancia? Llévenle a una casa de salud, pues procuren salvarle la vida para que después el hombre cante, ¿no? Una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso. Según la fiscalía se han reportado 9 heridos, víctimas de este atentado. Posteriormente, y esto alrededor de las 23 horas con 20 minutos, en procedimiento flagrante y con la supervisión jurídica de la Fiscalía, 6 personas han sido aprehendidas hasta la medianoche de ayer durante allanamientos ejecutados en Conocoto y San Bartolo, en Quito, en el contexto del asesinato de Fernando Villavicencio. Y finalmente, en un vehículo estacionado en uno de los inmuebles allanados en Conocoto, si pueden poner la captura de pantalla de eso, ahí vamos. Vean lo que se encontró en el vehículo que estaba estacionado en uno de los inmuebles en Conocoto. Se encontró una maleta con armas y granadas, al final le encuentran eso, en su interior. Indicios que están siendo ingresados en cadena de custodia. Al momento los allanamientos continúan en Guamaní. Y hasta ahí la información que nos ha proporcionado la Fiscalía a través de sus redes sociales. Vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pistolas con sus respectivos alimentadores, no sé ni cómo se llaman esas vainas, y granadas, ¿no? Tenían todo un arsenal los criminales a los que ayer detienen, si es que en caso de que ellos son los que estarían involucrados a esta hora en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Posteriormente a eso, han pretendido, claro, estamos en medio de una coyuntura política, de un contexto político, y es inevitable que este asesinato se politice. Ojo, no vamos a cuestionar de que este caso sea político. Evidentemente es un hecho político, porque al asesinar a un aspirante presidencial, estamos hablando de un caso estrictamente político, porque Villavicencio era un político, es un político. Lo que sí me sorprendió es la forma tan grosera en la que de inmediato los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación de este país, empezaron a dar cobertura de este hecho para tratar de ya empezar a generar y a crear relatos. Uno de ellos, por ejemplo, la necesidad de suspender las elecciones. Hay un periodista que no fue a buscar el código de la democracia, sino inteligencia artificial, a través del chat GPT, si es que las elecciones deberían o no suspenderse. Y no, finalmente las elecciones no se van a suspender. Ayer Lasso convocó a las autoridades que forman parte del Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, se reunieron hasta pasada la medianoche y, entre otras cosas,
resolvieron que las elecciones van a tener que seguir su curso. Ahora, señores del gobierno, señores de la policía, señores del ejército, ustedes tienen que garantizar que estas elecciones, de aquí en adelante, yo prefiero evitar en este momento los pronunciamientos de quienes son candidatos, que han salido al frente a decir que yo llamo a la unidad, que yo convoco, que no sé qué. Todos esos finalmente en este contexto son pronunciamientos que van a terminar contaminando el hecho ocurrido con Villavicencio. Acá lo que se exige, señores, empezando por la condena a este nivel de violencia al que nos han llevado en el Ecuador, que hoy es tierra de nadie, porque en este país quienes hacen lo que les da la gana son los delincuentes. Este país es tierra de nadie. Así que esto cae en el plano, en este momento, simplemente de la politiquería. Y además, considero yo que todo lo que intenten de aquí en adelante los señores que están llamando a la unidad, a las reuniones, los candidatos, que no sé qué, es para tratar de ver cuánto suman. ¿Saben por qué? Porque de las primeras cosas con las que yo me encontré ayer en redes sociales, era gente que estaba ya haciendo el análisis de la transacción de votos, de a quién van a ir los votos de Villavicencio. Así que por eso, mejor a un lado. Y tampoco voy a contaminar esto viendo las reacciones, porque ya van a salir a decir que son reacciones que no son sinceras, que no sé qué. Pero todo el mundo se ha pronunciado condenando la violencia. Todo el mundo. Indistintamente, de todos los partidos, de todas las tendencias, lo cual me parece que es lo correcto. Pero hasta que no se vayan del poder, en este momento la responsabilidad del manejo de la seguridad recae sobre las manos del señor Guillermo Lasso y su gobierno. Y lo que suceda de aquí hasta el 20 de agosto y los días posteriores a la elección del 20 de agosto es responsabilidad del gobierno del señor Lasso. Tenemos el video de la entrevista de Villavicencio con ¿quién tenemos? A ver, dale, vamos. Y si la policía sí sabe por qué no actúa, ¿quién le dice que no lo haga? Porque hay un liderazgo blandengue, porque no hay liderazgo en la policía y porque hay vínculos de la policía, de la fuerza pública con estas estructuras. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar. En mi gobierno, Lenin, primera acción, horas después de posesionado, vamos a atacar a las bandas de criminales. Ahora, ¿qué es lo que hace la policía? La policía reacciona luego de los ataques de los criminales. Con inteligencia vamos a desarmar a los violentos. Eso fue ayer, la última entrevista de Villavicencio con Ecuavisa. Días antes había concedido esta entrevista al portal Visionarias con Janedy Nostroza. Escúchenle. Recibió la visita de varios, un militante de Gente Buena, un dirigente de Gente Buena de Manabí, recibió la visita de varios emisarios de alias Fito, para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Efectivamente eso fue, y mi decisión fue continuar con la campaña electoral, y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia y que tiene en el perfil la foto de Fito. Uno de los militares del servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos, y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar. En estas últimas entrevistas, Villavicencio dice que hay que depurar la policía y que la policía también está contaminada por el narcotráfico. Y después denuncia que él había sido amenazado por este señor Adolfo Macías, ¿no? Alias Fito, el líder de los choneros.
Y ayer circuló un video de un grupo de criminales que se dan el lujo de, como ha sido ya costumbre en los últimos días, grabarse videos completamente encapuchados y armados hasta los dientes, diciendo que son los lobos y atribuyéndose el asesinato de Villavicencio y diciendo que amenazan a un candidato más, ¿no? Yo no les pido a los compañeros, al equipo de producción que pongan ese video porque me parece que es seguir haciendo como apología de esta suerte de película de terror que estamos viviendo y darles publicidad a estos desalmados, ¿no? Y finalmente la reacción del gobierno. El gobierno ha decidido emitir un nuevo decreto de estado de excepción, el número 19 en lo que va de estos 2 años y 3 meses de gobierno, continuar con las elecciones y seguir con las disposiciones, ¿no? He dispuesto, dice el presidente, dispuesto a la policía, dispuesto a las Fuerzas Armadas. Él sigue dando disposiciones. ¿Qué fue lo que dijo Lasso ayer, por favor? Trazado de organizaciones políticas. Debemos desterrar el odio y la venganza como práctica política. Por eso, todas las autoridades aquí reunidas nos mantendremos juntas y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida, la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país. Este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Hoy, más que nunca, nos... ¿Tenemos la segunda parte del video o no? Del video de Lasso. ¿Tenemos la segunda parte? Porque hay una segunda parte. Suéltale nomás. El ataque ocurrió alrededor de las 18:15 horas y provocó el enfrentamiento entre los policías que resguardaban a Fernando Villavicencio y los asesinos. Fruto de este hecho, varias personas resultaron heridas y 2 fallecieron, el candidato presidencial y uno de los sicarios, mientras era trasladado a una casa de salud. Los asesinos, para cubrir su huida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada hecha por la Policía Nacional. Hasta el momento están detenidas 6 personas. Las investigaciones continúan y aplicaremos todo el rigor de la ley para que los responsables materiales e intelectuales paguen con la máxima pena. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia de que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial. El presidente en la última parte habla de que este es un crimen político, que es un atentado terrorista, y que él desde su forma de suponer, ¿no?,
cree que este sería un intento de sabotear el proceso electoral. El presidente de la República, con esto lo único que está haciendo es alimentando los rumores, fomentando la inestabilidad que ya crea el asesinato de Villavicencio. El asesinato de Villavicencio ya provoca inestabilidad, provoca caos. Ahora, que un presidente de la República, sobre la base de sus suposiciones, de su sesgo, de su imaginación, diga que detrás de esto hay un intento de sabotear las elecciones y que trate de responsabilizar, como ya lo hizo antes cuando hablaba de los narcopolíticos durante la consulta popular del 5 de febrero, cuando dijo que los que iban a votar no éramos todos narcotraficantes. Así dijo, ¿no? Los que van a votar no están con el narco. Hoy la misma historia. ¿Quiénes son, según usted, presidente, los que están intentando sabotear las elecciones? Si lo sabe, si sus equipos de inteligencia lo saben, dígalo. Dígalo. O vaya y presente la denuncia en fiscalía, porque lo que usted está diciendo es sumamente grave. No podemos seguir atentando contra la democracia, fomentando rumores. ¿Sabe por qué? Porque el rumor no lo está fomentando un periodista. No soy yo, no es un tuitero el que está diciendo que intentan sabotear, interrumpir, boicotear, bloquear las elecciones. Es usted, y usted no es un ciudadano más. Usted es el presidente de la República, señor Lasso. Nunca va a entender el nivel de responsabilidad que usted tiene en sus manos. Y más en este momento. Le convocamos a que se haga y sea responsable de las cosas que hace y también de las cosas que dice. Lo que usted afirma es gravísimo, pero no pasa de ser una elucubración, una hipótesis, quién sabe si hasta un invento. Pero si tienen los nombres de los que están buscando boicotear la elección, dígalo. ¿Sabe por qué? Porque yo, al menos como la gran mayoría de ecuatorianos, creo, los 18 millones, lo que queremos es que llegue ya el día de la elección y que usted se vaya a su casa. Porque no queremos seguir lamentando más muertes, como la de Villavicencio, como la de Intriago o como la de cualquier otro ecuatoriano, porque todas las muertes, indistintamente de la bandera política que porten, duelen a las familias, duelen al país, a todos nos duelen, menos a usted.